Bienvenidos, con mucho gusto les invito a compartir el último programa de Agro Más Valor ciclo 2025. En el año que queda atrás hacemos una valoración positiva de nuestro trabajo de extensión. Hemos estado en todo el país en remates ganaderos, charlas técnicas, exposiciones, inauguraciones de zafras agrícolas. En definitiva, hemos participado de los eventos que promueve el agronegocio nacional y regional. Al concluir 2025, el sector agropecuario crecerá un 1% de acuerdo con lo presentado por OPIPA en su 33º anuario. Justamente vamos a tener en este último encuentro un enfoque referido a la economía para proyectarnos en lo que viene de acuerdo con lo que deja este año, que fue muy bueno para el sector agropecuario. Bienvenidos. Comenzamos con este programa especial. Entrevista central con el contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli Contadores Públicos. Precisamente al concluir el año, el Producto Bruto Agropecuario tendrá un crecimiento moderado. En el último trimestre marca una referencia de 1.2%. Precisamente Andrioli se refiere sobre este punto. El gran titular o el resumen es que el 2025 cerrará con un crecimiento moderado el Producto Bruto Interno. Tenemos datos recientes del tercer trimestre del 2025 donde muestran que el producto creció 1,2% respecto al igual trimestre del 2024 y esto lo que determina es un incremento de los primeros 9 meses del 2025 de 2,4%. Si lo llevamos a todo el año, la encuesta expectativa, la última encuesta expectativa del Banco Central está estimando un 2,3 para cerrar este año 2025. Algunas consideraciones o algunas comparaciones. Va a cerrar en el 2 o en el entorno del 2, algo superior. Esto es algo menor o es menor que el ejercicio 2024, donde el crecimiento fue de 3%. Y también es algo inferior a lo que el Ministerio de Economía en la ley de presupuesto consideraba como entorno macroeconómico. Y también es algo menor a lo que al principio de año se estimaba. De todos modos, tengamos en cuenta que hasta el 2022 veníamos con un crecimiento de un 1 y poco por ciento anual. Eso es cierto, sí, con la sequía y con la pandemia, pero es una tasa de 2%. Y eso se divide en dos tiempos, ¿no? Un primer semestre más dinámico, con crecimiento del 3%, y un tercer trimestre que no creció e incluso bajó levemente respecto al segundo trimestre del 2025, quitándole el efecto estacional. ¿Y dónde buscamos la explicación? ¿Qué pasó? Si lo analizamos por el lado de los factores de la demanda, que es lo que incide en este producto, crecieron todos los factores de la demanda, tanto interno o externo, pero lo hicieron a tasas moderadas. El consumo de los hogares aumentó 2%, la inversión en formación bruta de capital 3% y los volúmenes exportados de bienes y servicios 3%. O sea que de alguna manera los factores de la demanda crecieron todo pero a tasa moderada y terminaron ese crecimiento que decíamos del orden del 2 y pico por ciento. Una acotación, las exportaciones de bienes van a terminar con mayores valores exportados. Tenemos 11 meses de Uruguay 21 y va a terminar con mayores valores exportados, sobre todo por dos elementos. Uno es el precio alto de la carne y el otro es la cosecha récord de la soja. Y si vamos ahí, los agronegocios, obviamente, el top 4 está por los agronegocios: celulosa, carne, soja, lácteo. Si analizamos el comportamiento del PBI por sectores, ahí es bien diferente el comportamiento que tuvo cada uno de los sectores productivos. Seguimos adelante en Agro Más Valor, tema especial, tema central para este encuentro con la información, economía.
enfoque referido al sector agropecuario. Les recuerdo que vamos de lunes a viernes en Canal A+B a las 6:30 de la mañana y los sábados en Canal 10, el canal uruguayo, a las 7 de la mañana. Seguimos adelante con este programa especial. Les cuento que Agro Más Valor en este 2025 recorrió todo el país para acercarles la información de primera mano, siempre tratando de que los protagonistas sean los exponentes de la información para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Estuvimos en exposiciones ganaderas, en inauguraciones agrícolas, en remates ganaderos, en charlas técnicas, en conferencias, en definitiva, participando de las actividades del sector agropecuario. A noviembre del año que queda atrás, las exportaciones aumentaron un 4%. El ranking estuvo conformado en orden de importancia: la celulosa, la carne, los lácteos y luego los granos, en particular la soja. Hay algunos sectores que tienen un comportamiento menos dinámico e incluso decrecieron su nivel de actividad. Y ahí ubicamos a energía y agua, que bajó un 3% en los primeros 9 meses del año. Y construcción también bajó un 2%. Otros sectores se empataron, no crecieron ni decrecieron. Por ejemplo, ahí tenemos transporte y comunicaciones, y también tenemos algunos sectores que crecieron a tasa chica, tasa leve, como los servicios, salud, educación y algún otro servicio. Crecieron igual que el promedio el comercio, hotelería y restaurante. Y los que crecieron por encima de ese promedio en forma bastante importante es el sector agropecuario, que en los primeros 9 meses creció un 5%, y el sector industria, que creció un 7% en los primeros 9 meses. En el caso de la industria hay que tener en cuenta que estamos comparando con una primera parte del 2024 que la planta CAP estaba cerrada por mantenimiento. Entonces el crecimiento del agro es más genuino en la comparación. ¿Y cuál sería el balance para el producto agropecuario de 2025? Con la información disponible, los primeros 9 meses del año, el agro creció un 5% en esos primeros 9 meses. Para todo el año salió recientemente el anuario de OPIPA, está estimando un crecimiento del 1% por un tema estadístico de cómputo de la zafra de los cultivos de verano. En nuestra estimación estaría creciendo algo más. De todos modos, el agro está creciendo por tercer ejercicio consecutivo, por tercer año consecutivo, con lo cual está dando una continuidad a ese crecimiento. Si vemos hacia adentro de los subsectores, la pecuaria crece, una producción de leche que en una remisión en valores máximos históricos se está ubicando, un 7% creció. La faena de ganado vacuno también creció en ese orden, un 7%, está entre los niveles altos comparativamente. La celulosa creció algo por la mayor demanda de las plantas, y la agricultura fue la que tuvo un comportamiento más variable. Habían crecido los cultivos de verano con soja y maíz en rendimientos récord, algo mayor del arroz al comienzo del año, pero los cultivos de invierno, descenso sobre todo por área de trigo y cebada. De alguna manera, esos sectores, la agricultura de invierno, por baja de área, estaría contribuyendo negativamente a ese desempeño, que de todos modos, resaltamos, es un crecimiento que se dio a pesar de cambios en los precios, algún tema climático, por tercer año consecutivo. El dólar es uno de los insumos importantes para la rentabilidad y la competitividad de las empresas agropecuarias. En lo que va del año ha corregido a la baja un 11%. El contador Darío Andrioli también se refirió sobre este punto
cómo impacta en las empresas agropecuarias. Bueno, una de las notas para los productores agropecuarios, una nota negativa, es la cotización del dólar. El productor agropecuario tiene algunos costos que los paga en pesos, como jornales, combustible, gastos de funcionamiento. Con un dólar más bajo se encarece en términos de dólar. Tenemos, a hoy está cerrando el tipo de cambio un 11 o un 12% por debajo de lo que cerró, de los 44 pesos que había cerrado el 2024. Entonces, eso afecta la rentabilidad de algunos sectores, como por ejemplo la actividad agropecuaria en su fase primaria, la industria exportadora y también otros sectores como el turismo. Tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, como en la ganadería, con precios altos y también con mayor poder de compra de la leche, esto se diluye un poco más. Pero estamos hablando en la agricultura, en la actividad agrícola, con un dólar bajo y con un ciclo de precios no positivo, la rentabilidad presenta indudablemente desafíos. Y a veces se discute si hay atraso cambiario, si no hay atraso cambiario, pero bueno, objetivamente ha habido una caída, la información del BCU muestra que ha habido una caída del tipo de cambio real de 5% en los últimos 12 meses respecto a la canasta de moneda de nuestros a quienes exportamos, y más de 10%, un 12% si vemos los últimos 5 años. Y lo que es peor es respecto a los principales socios comerciales, China y Brasil, ha caído un 25%. O sea, el dólar está incorporando algún desafío adicional por el lado de los costos, y los agentes en general, las encuestas del BCU no están previendo un aumento del tipo de cambio que recupere esa rentabilidad perdida. Con lo cual, es un tema que se va a seguir hablando seguramente durante el 2026. Momento de hacer la pausa, momento para recordarles que la información agropecuaria en radio está en Sarandí 690 AM. Dinámica rural de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. En vivo también nos escuchan en Sarandí 690 AM. Estamos en X, Facebook e Instagram. Los espero siempre. Ustedes saben que Agro Más Valor está de lunes a viernes en canal A+B a las 6:30 de la mañana. Los sábados estamos en canal 10, el canal uruguayo, a las 7 de la mañana. También nos pueden ver on demand en nuestro canal de YouTube Agro Más Valor. Allí acceden a todos los programas. Los invito a que nos sigan en las distintas plataformas. Tras estos indicadores que marcaron el 2025 con un moderado crecimiento, es bueno saber, partiendo de datos oficiales como el Banco Central del Uruguay, cuáles son las perspectivas de cara a 2026. Sobre ello se refiere el director del estudio Carle Andreoli, Contadores Públicos. Y bueno, en el 2026... seguramente la inflación, para empezar por el índice de precio de consumo, va a seguir controlada. En vez de 4,2, 4,3 que va a ser este año, las estimaciones 4,7 y los empresarios 5%. En cualquier caso, estamos hablando de inflación controlada. Respecto al nivel de crecimiento de la actividad para 2026, seguirá siendo seguramente un crecimiento moderado. El Ministerio de Economía proyectaba en la ley de presupuesto un crecimiento de 2,2 para el año 2026, y los analistas están considerando entre 1,4 y 2,5. Entonces, ¿estará alineado o no con lo que prevé de alguna manera el Ministerio de Economía? Según caiga en la parte del intervalo que caiga eso, y el crecimiento económico tiene
obviamente los desafíos de rentabilidad que decíamos, tipo cambio de costo, los desafíos comerciales, las tensiones comerciales, las guerras comerciales, o sea que es un valor que la media de los agentes están previendo un 2% de crecimiento general de la economía. Para el agro, PIPA en su informe está considerando una caída del agro para el 2026. ¿Por qué? Porque la pecuaria, como decíamos, estuvo en niveles históricamente altos este año. Es difícil que se repita una performance de ese tipo. Y también tenemos que corregir con la nueva zafra en el 2026 los cultivos de verano. La soja y el maíz seguramente normalicen su rendimiento, ya no serán tan extraordinarios. Y el arroz bajó algo de área. La pecuaria también estaría descendiendo algo, con lo cual, si se cumplen las proyecciones de OPIPA, estaríamos frente a un descenso después de varios años de crecimiento. Este descenso de 5.9%, donde el sector agropecuario es importante para el crecimiento de la economía global, ¿cómo puede incidir en lo inmediato haciendo una lectura dado lo que se proyecta? El sector agro, fase primaria, incide un 6, un 7% en la economía total, pero el sector, los agronegocios visto totalmente, está entre el 18 y el 20, con lo cual el decrecimiento del agro en su fase primaria arrastra a la industria, al comercio, a los fletes, a todo lo demás. Y estaría incidiendo negativamente en el crecimiento general del país, este decrecimiento estimado del agro que hace OPIPA. Hay que esperar, porque esto depende de muchas condiciones, hay temas climáticos de por medio, pero estaría afectando el crecimiento general esta caída estimada del agro para el 2026. Las inversiones en el sector agropecuario y en general, ¿cómo impactan a nivel de la economía global? Indudablemente la inversión en capital fijo es clave, es una variable clave para productividades y para incrementos de producción. En el agro, en la industria, en los servicios, hasta en el comercio. Como decíamos, la formación bruta de capital aumentó un 3%, pero si vemos específicamente en los 9 primeros meses, solo aumentó un 1% la inversión en capital fijo. Ahí creció algo la maquinaria industrial y descendió algo, sobre todo tenemos información del primer semestre, la inversión en maquinaria agrícola. Entonces estamos viendo que el crecimiento futuro va a estar incidido por los niveles de inversión. Uno escucha a los economistas en general, para lograr incremento de productividad hay que invertir más. Entonces, ahí sí hay dos instrumentos que pueden estar ayudando en la medida que los productores lo consideren y le calcen, le cuadren su perfil, que es, hay oferta de financiamiento, que en general la inversión en el agro requiere un plazo para repagar en lo que invierte. Y segundo, las empresas de mayor dimensión que tienen impuesto a la renta, que pagan el IRAE, tienen la posibilidad de beneficios de COMAP. Incluso muchas empresas están considerando en el escenario utilizar algunos de estos beneficios. En un escenario que está cerrado, la inversión puede derivar en incremento de rentabilidad. Pero sin duda no hay crecimiento en el agro o en cualquier rama de la economía si no hay inversión sostenida a lo largo de varios años. Amigos, con la entrevista central del programa con el contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli Contadores Públicos, partiendo de lo que dejó 2025, nos proyectábamos en 2026. En el final del programa, el deseo de que todos tengan un mejor 2026. Allí nos encontrará juntos para seguir compartiendo la información, estando en los eventos más importantes para acercarles siempre la información de primera mano. Que todos ustedes tengan un feliz 2026. Gracias por todo.